Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. Por supuesto que Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo para que distintos funcionarios de la Administración Pública Federal expliquen muchas cosas que tienen hoy en una situación bastante complicada al país. El aumento de las gasolinas, el aumento de las tarifas eléctricas no es un asunto menor, incluso podemos decir es uno más de los atracos al país que no para en esta serie o espiral de saqueos permanentes donde el más perjudicado es el ciudadano común, donde los más perjudicados pues son prácticamente todos aquellos que viven de la economía popular. En realidad es que este no es el único aumento de la gasolina y de los precios de la energía de los últimos años. Simplemente valga decir que durante este sexenio, es decir, de diciembre de 2012 a la fecha, al 2016, las gasolinas han aumentado en promedio del 29 al 30% en términos reales. Cuando comparamos esto con el salario mínimo, el asunto se vuelve todavía más complicado. Mientras las gasolinas aumentan prácticamente el 30%, el salario mínimo aumenta el 16%. Cuando nosotros ponemos esto en perspectiva del poder adquisitivo, pues en realidad la situación general del país es bastante complicada. Pero me interesa sobre todo compartir con ustedes de manera anticipada cuestionamientos sobre dos asuntos que ha construido el gobierno federal. En primer término, toda esta narrativa que pretende pasarle al Congreso de la Unión la responsabilidad sobre el alza de las gasolinas. Y segundo, asuntos que tienen que ver evidentemente con un diseño de política económica incorrecta. Han dicho los funcionarios de Hacienda, me parece de manera absolutamente irresponsable, que el tema de la banda de fluctuación de los precios de la gasolina es la razón para aumentarlas. Aquí vale la pena decir, efectivamente, el Congreso de la Unión tuvo una responsabilidad en el momento de aprobar la miscelánea fiscal, particularmente la ley del IEPS, donde se fijó tope máximo y tope mínimo para que la propia Secretaría de Hacienda pudiera jugar, si se permite el término, con los precios de la gasolina. Pero eso está muy lejos de ser una responsabilidad directa del Congreso de la Unión, particularmente de la Cámara de Diputados, porque la propia Secretaría de Hacienda tenía o tiene la posibilidad de ir al precio máximo o ir al precio mínimo. Dicho de otra manera, el alza de las gasolinas es absolutamente responsabilidad del gobierno federal, particularmente de la Secretaría de Hacienda. Por eso es que no deja de llamar la atención una especie de narrativa engañosa, donde de lo que se trata es de no asumir la responsabilidad que les corresponde en materia de fijar los precios, particularmente de la gasolina, pero además del fracaso de las reformas del llamado Pacto por México, particularmente de la reforma energética. Y la otra parte es que el problema de fondo por el que atraviesa el gobierno federal, pues es un problema recaudatorio. Lo que llama poderosamente la atención es que en lugar de que el gobierno federal se preocupe por gastar de manera adecuada, por ahorrar ciertos recursos en rubros que son de carácter superfluo, el tema de la recaudación se lo carga fundamentalmente al contribuyente, a la economía popular. Permítanme compartir con ustedes una cifra alarmante. Gracias a esta nueva política de definición de precios de la gasolina, en el primer semestre de este año se recaudaron 130,000 millones de pesos por concepto del IEPS a las gasolinas, lo que representa más del 70% del total de lo que se prevé recaudar en todo el año. Es decir, claramente el gobierno federal está impulsando una política recaudatoria agresiva para dotarse de ingresos. ¿A costa de quién? A costa del bolsillo de los mexicanos. No
No podemos negar que la situación financiera del país requiere de decisiones y acciones que corrijan el rumbo y fortalezcan las propias arcas nacionales. Pero discúlpenme, no podemos compartir la visión de que esto se logra cargándole la mano a los ciudadanos mediante el incremento de impuestos, en este caso del IEPS. Por ejemplo, de acuerdo a la cuenta pública de 2015, presentada por Hacienda, de los 2.500 millones de pesos aprobados para publicidad gubernamental, se terminaron gastando casi 7.500 millones. Es decir, tenemos un sobreejercicio de 188%. Esto es solo una muestra de que una política presupuestal disciplinada y que contenga el gasto superfluo de manera sostenida y permanente le permitiría contar al gobierno federal con recursos adicionales sin necesidad de seguirle cargando el dinero el costo a los contribuyentes. Este incremento de la gasolina, de las tarifas eléctricas, y no se necesita ser economista para ello, tendrá un impacto directo en el crecimiento, un impacto directo en la inflación, un impacto directo en el sector industrial, un impacto directo en la competitividad. Por eso me parece que la reunión que tendremos con los funcionarios del gobierno federal no solamente es urgente, sino oportuna. Le deben una explicación a los mexicanos y por supuesto que le deben una explicación al Poder Legislativo. Yo lamento mucho que este punto de acuerdo no incluya al secretario de Hacienda, que me parece es quien debería dar la cara directamente por la situación económica del país y particularmente por el tema que nos ocupa. Y me llama poderosamente la atención cómo en un par de meses, acaso semanas, el espíritu de rendición de cuentas de los funcionarios del gobierno federal de repente desapareció. La primera declaración que hizo el nuevo presidente del PRI fue que iba a llamar a cuentas a todos los secretarios del gabinete para que le explicaran al PRI cómo había sido su desempeño. Pero cuando se trata de rendirle cuentas al Poder Legislativo, de cumplir con una obligación constitucional, mejor le sacan la vuelta. Hay una contradicción, compañeras y compañeros legisladores, en términos de rendición de cuentas. Por eso, más le vale al gobierno federal darle una explicación, desde luego, a su contraparte legislativa, pero sobre todo una explicación a los mexicanos. Muchas gracias.